Instante, vamos a iniciar con la entrevista. Correcto. Vale. Hola amigos, muy buenos días. Espero todos se encuentren bien. Acá desde Centro Estudios Liberales nosotros estamos muy contentos porque tenemos a un invitado súper especial, tenemos a un invitado de talla internacional, es un invitado de lujo. Tenemos con nosotros en esta ocasión especial de A Tres Voces al doctor Miguel Ancho Bastos desde España. Doctor Bastos, ¿cómo está? Buenos días por aquí, buenas tardes por allá. Buenas tardes, estoy bien, gracias a Dios. De momento Tenemos sin falta. también, tenemos también la grata compañía de Wilfredo Concha que nos va a ayudar con la entrevista. ¿Cómo estás, Wilfredo? ¿Qué tal? Gracias, Carlos, y sobre todo muchas gracias al profesor Bastos que se da la molestia de poder atendernos y poder aprovechar todo este tiempo que tengamos con él. Y hay que empezar a aprovechar su conocimiento para esta entrevista. Gracias. Gracias a ustedes. Genial. El tema que tenemos el día de hoy es acerca de los estados y la pandemia, porque como nosotros sabemos, los estados han tomado muchas políticas públicas para enfrentar esta crisis sanitaria internacional y entonces muchas de ellas muchas de ellas pueden ser consideradas como transgresoras o no de algunos derechos. No sé cómo ve esta figura el doctor Miguel Ancho Bastos. A ver, depende de qué derechos hablemos. Hombre, en una pandemia como otra circunstancia, pues se entiende que determinadas cosas, aunque no sea forzoso, se entiende que en una pandemia, en una situación de crisis sanitaria, incluso las propias personas debemos actuar en consecuencia, ¿no? Pues debemos eliminar contactos, debemos seguir unas determinadas prácticas de higiene, etc. Lo ideal es que lo hiciéramos nosotros mismos, ¿no? Los gobiernos entienden que nosotros, los seres humanos, no vamos a llevar esas medidas a cabo por propia voluntad, entonces imponen medidas coercitivas con multas o sanciones a quien se salte ese tipo de normas. Pero es normal que ese tipo de prácticas se dé. Lo ideal sería que fueran autoasumidas por la población. Y ahí creo que es donde falta la pedagogía o la prevención por parte de los gobiernos de haber avisado de qué medidas habría que tomar en caso de una pandemia de este estilo. Pero claro, es normal que determinadas prácticas se alteren. Ahora, en cuanto a los derechos, ya es un tema discutido. A ver, mientras no existan otras situaciones, los estados son propietarios de los sitios públicos, ¿no? Se entiende que su gestión, pues las calles, las carreteras, los parques, etcétera, son sitios sometidos a una gestión pública y gestionados pues, por su propietario, que podemos llamarle así de forma simbólica, que es el Estado. Y entonces el Estado tiene derecho, dentro de su territorio, a establecer las pautas de conducta que tiene pertinentes. Igual que un tendero, por ejemplo, un comerciante en su tienda tiene derecho, si quiere, exigir pues que haya mascarillas o que haya distancia, etc. No hace falta que se lo obliguen. El propio tendero tiene derecho a hacer ese tipo de obligación. En ese aspecto no veo una violación, ¿no? El Profesor, propietario, en una circunstancia de este estilo, tiene derecho a poner una serie de normas por otro tipo de bien. Otra cosa, porque incluso una sociedad sin Estado pondría limitaciones de este estilo. Profesor, lo que estamos viendo ahora con el tema de la pandemia es que los estados, y sobre todo en Latinoamérica, las personas vienen quejándose, o ciertos sectores vienen quejándose de la poca presencia del Estado para poder ayudar a salir adelante en la pandemia. Y presentan al estado de bienestar como la solución frente a estos problemas, sobre todo en Latinoamérica, donde se quejan de los recortes que históricamente ha podido pasar, aunque si vemos en la práctica, vemos que sí ha crecido el porcentaje de aporte o lo que asigna el Estado a ciertos sectores como salud y educación, pero los sectores dicen que esto sigue siendo muy poco, que es momento de pensar en estados de bienestar. ¿Qué opinión le merece esto? A ver, primero habría que debatir, cosa que no se ha hecho, si los estados de bienestar han atendido mejor pues, las necesidades sanitarias de la población en una pandemia que otros tipos de sistemas. Antes comparaba pues, el caso, por ejemplo, de los países que rodean a China, estoy pensando en Hong Kong, Taiwán, etc., que el estado de bienestar es de una naturaleza muy distinta al occidental, mucho más pequeño, y que lo han hecho bastante mejor que estados de bienestar desarrollados, incluido, por ejemplo, el Reino Unido, a nivel de contagios por esto. Entonces, la primera conclusión es, ¿lo hace mejor el estado de bienestar que otras formas políticas comparadas al respecto? Es decir, vemos, por ejemplo, que países con recortes muy severos o con un estado de bienestar, digamos, menos desarrollado, como algunos países del este de Europa, o como algunos países muy duramente afectados por la crisis, como Portugal o Grecia, lo han hecho mejor que en muchos países avanzados. Entonces, es el primer debate que habría que haber. Después,
Estado de bienestar. Hay un mito con respecto al estado de bienestar. Mucha gente piensa, tenemos estado de bienestar, como ve que los países ricos tienen estados de bienestar, piensa, si ponemos un estado de bienestar vamos a ser ricos. No, los países son primero ricos y después tienen estado de bienestar. Y el estado de bienestar depende de la riqueza previa que tenga el país. No es por el mero hecho de tener un estado de bienestar que el país va a crecer. Lo que pasa es que los países muy ricos pueden financiar estados de bienestar solventes, no al revés, no por el hecho de poner un estado de bienestar. Es decir, el Estado en el entorno latinoamericano no tiene medio, no tiene presencia. No, es normal porque los estados, la riqueza de los estados depende de la riqueza de sus países. A medida que vayan creciendo económicamente, tendrán estados más potentes. Pero para crecer también es necesario un estado que no intervenga demasiado y que no funcione demasiado en este tipo de cuestiones. Pero repito, la cuestión principal es el estado de bienestar lo ha hecho mejor que otras formas de Estado, o los países que no tienen un estado de bienestar tan desarrollado. Estoy pensando, por ejemplo, en los del sudeste asiático. Lo ha hecho mejor, antes de reclamar medidas de este estilo. Y ese estado de bienestar estrictamente comparativos, sí. O sea, no ha habido una superioridad por parte de los estados de bienestar. El debate dice que si no hubiera estado no habría hecho eso, ¿no? Habría que ver cómo se resolvían estas circunstancias en otras épocas, en otros sitios o en ausencia de Estado. Yo siempre me gusta recordar, en el siglo XIX, en Europa, se dio un debate entre los llamados contagionistas y los anticontagionistas, estableciendo cuál debería ser el debate, cuál debería ser la actuación de un gobierno en caso de una pandemia. Los anticontagionistas, preferían, que son de corte liberal o de corte libertario, preferían soluciones preventivas, ¿no? Y atender, digamos, a las causas del problema y prevenirlas y tratar cosas. Los otros, dominados por aspectos, por burocracias o por intereses burocráticos, preferían pues medidas de confinamiento o medidas como las que seguimos en muchos países. Ese debate lo acabó ganando el sector burocrático. Entonces, desde entonces se imponen medidas restrictivas de las libertades o medidas restrictivas de los movimientos o restrictivas de conductas para atender los problemas de la pandemia. Y el debate o las soluciones anticontagionistas se han abandonado por completo. Entonces nos perdimos toda una posible evolución de fórmulas de tratar las pandemias que no recurran necesariamente en el control o en la regimentación de las sociedades, ¿no? Yo siempre enfatizo, por ejemplo, en medidas de protección. Casi ningún Estado se preocupó de tener los insumos necesarios para atender una pandemia de estas características. No solo de medicinas, por ejemplo, de mascarillas, o de trajes de protección, o de un diseño incluso urbano, o un diseño de las viviendas preparadas para atender este tipo de pandemias. Nadie, no hay este tipo de preocupación. Un sistema a lo mejor de estilo lo hubiera previsto. Claro. Doctor, nosotros cuando estemos hablando del tema de la pandemia y el análisis comparativo de las políticas públicas que tomaron algunos gobiernos y en función al éxito o al relativo éxito que pueden haber, básicamente han habido quizás dos. Algunos estados se han enfrentado a la pandemia desde una perspectiva monopólica, monopolizando, como el caso de Estados Unidos y el caso del Perú. Me imagino que también muchos países de Europa han gestionado la pandemia así, mientras que ha habido otros que han asumido el rol, está muy bien, pero no han monopolizado, sino por el contrario han diseñado algunos planes con el mercado, entonces había una suerte de retroalimentación, una suerte mucho más dinámica. ¿Qué reflexiones podríamos dar al respecto? Es que depende, por ejemplo, los sistemas sanitarios del mundo son distintos. Aun siendo públicos, ¿no? No están organizados de la misma forma. En unos países, por ejemplo, los estados prestan el servicio directamente. En otros estados, en cambio, el Estado paga el servicio, pero no lo presta. Son cuestiones, por ejemplo, el sistema alemán es un sistema pues, de cajas de seguros, ¿no? Los sistemas del Centro Europeo, de Suiza, por ejemplo, son de cajas de seguros. El trabajador paga un seguro con su trabajo y está asegurado sanitariamente. Y el Estado, en caso de pobreza, así lo que hace es pagar un seguro para esas personas, pero no presta directamente el servicio. En el sistema británico, por ejemplo, en el sistema español, el Estado presta directamente el servicio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Alemania hay muchas redes de prestación de servicios. Hay muchas como compañías de seguros con su propia red de hospitales y que operan de forma reticular, operan como una red. Entonces, hay superposición. A lo mejor hay un hospital aquí de una empresa y al lado de otra, etc. Pero ¿qué pasa? Cada una de ellas adquiere los insumos por su propia cuenta.
De esa forma, es muy difícil que todas las compañías de seguro queden desabastecidas a la vez, o es muy difícil que todas hagan imprevisión a la vez. Siempre hay alguna que funciona y siempre es difícil. Entonces, la red de hospitales, de atención, es mucho más densa en Alemania que puede ser en otros países. En Europa, en España, por ejemplo, en Inglaterra, se prima un sistema centralizado, supuestamente con una especie de paradigma de la eficiencia. Pero ¿qué pasa? Si el centro se bloquea, o hay un fallo en la compra, o hay un fallo en el suministro, se bloquea todo el sistema, ¿no? Entonces, son sistemas, repito, los dos son públicos, pero de gestión distinta. Yo creo que los sistemas tipo alemán funcionaron mejor. Repito, aquí ya no estamos discutiendo público-privado, estamos discutiendo dentro del sector público los sistemas que hay. Y después no se compara con sistemas privados. Claro, a día de hoy sería necesaria una comparación de cómo habría sido si el sistema fuera privado. Y es una comparación de momento hipotética. Privado totalmente me refiero, ¿no? Por ejemplo, el sistema de sanidad de Singapur también es un sistema privado, con cierta financiación pública, pero privado también la prestación, y también dio muy buenos resultados. No todos los sistemas son iguales. Ahora, profesor, ahora la fundamentación que se hace mucho acerca del estado de bienestar y sobre todo el tema de que el Estado tiene responsabilidad con los demás, y surge esta idea que también ya la había desarrollado y criticado Hayek, de la justicia social. El Estado tiene estas obligaciones porque tiene un deber de justicia con su pueblo, y eso obliga al Estado a utilizar sus medios de coacción para que un grupo entregue beneficios, o bueno, entregue estos derechos que ellos consideran por el tema de justicia social. En el tema más teórico, ¿qué reflexión le lleva a esto? Primero hay que definir lo que es justo y lo que es injusto, en qué consiste la justicia social, porque como palabra es muy bonita, y es un concepto muy usado en el discurso político, en el debate, y los políticos cuando hablan usan ese concepto. Pero cuando se operativiza no se explica muy bien en qué consiste, porque hay que definir primero lo que es justo y lo que es injusto. Y yo entiendo que justo e injusto es un concepto que se puede aplicar a una acción deliberada, ¿no? Una acción que yo cometo contra usted, entonces usando la fuerza, pegándole o haciendo algún daño, entonces es una acción justa o injusta. La justicia social es un concepto demasiado amplio como para poder hablar de justicia. En todo caso, se podría hablar de que el Estado debería garantizar una prestación, bien por eficacia, eficiencia. Fíjese en un detalle. En buena parte del discurso político actual, o en elementos como la escuela de Copenhague, ¿no? de Barry Buchan y Oli Weber, ya no se habla de Estado de bienestar en términos de justicia social, sino en términos de seguridad social, en términos de seguridad. Es lo que se llama la securitización. Se habla, y creo que este tema es más pertinente a lo que estamos hablando que el de justicia social. En el sentido de que se trata de que el Estado garantice la seguridad de la población, ¿no? Y dentro de la seguridad de la población está pues, la seguridad frente a las pandemias y la seguridad social. Pero no se plantea tanto en términos de justicia como en términos, por ejemplo, de evitar desórdenes o evitar disturbios. Entonces se introduce un concepto de que el Estado presta eso por seguridad, no por justicia social. Repito, porque justicia social es un concepto, al principio parece muy bien, pero cuando llegamos a definirlo es muy complejo. Porque la justicia social, ¿por qué solo dentro de un país y no entre países? Por ejemplo, ¿deben los peruanos hacerse cargo de las necesidades de los venezolanos, por ejemplo? ¿No? Porque entonces ya no es un concepto ético, es un concepto circunscrito a un Estado solo. Es una especie de justicia social dentro de un propio Estado, pero no es un concepto filosófico, es un concepto operativo, ¿no? Y cambiar este paradigma, o sea, dejar de verlo como justicia social y empezar a verlo como prestación de servicios, como dice la escuela de Copenhague, cambia el tema de que ya no tendría yo derecho, porque eso es mucho lo que reclaman, el tema de yo tengo derecho, no se plantea el derecho, sino que se presta para que usted esté seguro. Entonces el Estado es una especie de garante no de la justicia, sino de la seguridad. Y su función es protegerlo. No, simplemente es otra forma de definir lo mismo con la prestación estatal de servicios de sanidad, pero en vez de definirlos desde la justicia, lo definen desde la seguridad, por ejemplo. Es otra forma de legitimarlo. Porque la justicia social, repito, Hayek, que lo cita usted, tiene un libro muy bonito, se llama En Derecho, Legislación y Libertad, el volumen 2, se llama El espejismo de la justicia social. Por eso habla de eso, porque es un concepto que es muy atractivo, pero cuando hay que llevarlo a la práctica, no se sabe muy bien en qué consiste, qué es justo y qué es injusto, ¿no?
Sí, esa parte es bastante interesante porque con el tema de la justicia social, tal cual usted lo dijo, es el argumento de todos los políticos. O sea, los Sí, políticos de todos los partidos, los sí, estatistas de todos los partidos utilizan ese argumento para empezar a otorgar derechos a los ciudadanos. sí, Doctor Bastos, ¿usted cree que vivimos en un mundo con inflación o hiperinflación de derechos? sí. Sí, porque usted, fíjese en las constituciones antiguas, ustedes deben ser, supongo que son juristas o estudian derecho, ¿no? Miren las constituciones antiguas y miren las modernas. La constitución norteamericana eran constituciones relativamente breves, de unos pocos artículos y así, pero miren la constitución europea son 400, casi 500 páginas. Y las constituciones modernas de muchos países latinoamericanos, que yo pude ver algunas constituciones modernas, son llenas de derechos, llenas de palabras y de supuestos. Por eso cuando una constitución, un derecho debe ser una serie de derechos y a poder ser negativos, no positivos. Porque yo el concepto de derecho positivo entiendo de qué va, se puede discutir, pero no lo veo yo muy claro. Porque un derecho positivo implica que otras personas tienen derecho de financiarme. Yo tengo el derecho a que otras personas me financien a mí algo, y eso no acabo de verlo yo claro. Como derecho me refiero, ¿no? Yo entiendo, como católico que soy, entiendo que hay un deber moral de ayuda y que hay una serie de principios, pero no que tenga yo un derecho. Esos conceptos de derechos los instaura Tom Paine, por ejemplo, en Los derechos del hombre, o después Louis Blanc, un socialista francés en 1948, pero sobre todo los discípulos de Stuart Mill. Los discípulos de Stuart Mill. Y Stuart Mill, en principio, que personalmente yo le tengo bastante manía en ese aspecto, porque toda la deriva al liberalismo tipo anglosajón o al liberalismo tipo americano viene de él, porque empieza a asumir la idea de derechos positivos. Para que los derechos positivos se van extendiendo sin límite porque no tienen límite. Profesor, otro de los temas que en base a la pandemia y a lo que últimamente ha estado sucediendo como los estallidos sociales en Chile, se habla mucho de la crisis de la democracia liberal, de que la democracia liberal ha entrado en crisis y que lo estamos demostrando ahora. ¿Usted cree que esta idea es cierta? Yo creo que la democracia liberal es bastante resiliente, o sea, en el sentido de que es bastante adaptada. Hay una serie de libros, Runciman, por ejemplo, hace poco, el año pasado, Yascha Munk, que sacaron un libro también ahora, pues hablan de eso, ¿no? Que hay una crisis en el sentido que efectivamente no hay una representación, o sea, básicamente aceptan la idea de que no hay una democracia real, ¿no? Sino que la buena parte de las políticas, buena parte de las decisiones se toman en ámbitos no democráticos. Entonces, algunos llaman a recuperar una mayor democracia, de ahí vienen los populismos. Otros dicen, en cambio, que la democracia es incapaz de satisfacer determinadas demandas, al final está secuestrada por una especie de oligarquía, e intentan buscar soluciones tipo Chile, pero revueltas las hubo siempre en todas las democracias. No es una cosa nueva. En mayo del 68 estuvo a punto de echar abajo de Gaulle, por ejemplo, ¿no? O sea, Profesor, que no es un fenómeno nuevo, pero las democracias resisten muy bien. Es un sistema muy adaptativo, sabe funcionar muy bien. ahora que también justo tocó el tema y aprovecho la oportunidad, ahora se está hablando mucho también que las democracias liberales tenían su veneno dentro, que esta combinación de liberalismo y democracia tenía su veneno dentro, que era el populismo. Y que el populismo ahora, sobre todo en estos tiempos de pandemia, se está ampliando, se está empezando a ver. Y respecto al populismo encontramos dos tipos de literatura, las que las ve en un sentido positivo, como Chantal Mouffe y Laclau, y Sí, otros que lo ven siempre en un sentido crítico, como Levinsky. sí. Entonces, ¿cómo poder entender el populismo en este momento? A ver, cualquier estudioso del populismo, ¿no? Como es el estudio clásico de Michael Cathing, por ejemplo, de Populist Persuasion en América, ¿no? Explica que el populismo es inherente a la propia democracia. Desde el presidente Jackson, estoy hablando de democracias antiguas, ¿no? Desde Jackson a otros autores, va explicando como un montón de movimientos populistas en la historia americana y en la historia. Y porque la democracia tiene algo de populismo ya en sí. Cuando un político victorioso tiene que, de cierta forma, no puede insultar a las masas, tiene que halagar a las masas, tiene que decirle pues, a la gente, al votante, al elector, más o menos en buena parte lo que quiero decir, porque si no, no sale. Tienen otra cosa que el populismo se exacerbe y digamos que quiere saltar por encima de las instituciones creadas, ¿no? Ese es el problema que podría haber, pero la democracia y el populismo están siempre unidos. Entonces, ¿a qué se le llama política normal? Es la cuestión. Yo, mentiras y cosas así las oí. ¿Qué pasa? El populismo normalmente se le llama al político que usa un lenguaje, digamos,
ser o tiene formas, digamos, no de élite, ¿no? Y que presume de atacar a las élites. Pero, o sea, políticos, yo que sé, pues Trump insultando, atacando a enemigos más o menos ficticios, pero insultándolos así, pues no es un ejemplo populista. Pero Obama, que expulsaba inmigrantes igual, o empezó a hacer el muro igual, pero como lo hacía con modales finos y le llamaba, pues usaba un lenguaje pues, más exquisito y así, pues no se le llamaba populista. Yo creo más una cuestión de estética que de funcionamiento. Quitando excepciones como Venezuela, otros países, ¿no? Pero, repito, siempre hay un punto de populismo en el discurso democrático. Puede variar en grado. Lo que acaba de mencionar hace un instante, el tema de los populistas que con su retórica, con su discurso, empiezan a atacar algunas élites. Mi pregunta es la siguiente, doctor Bastos. ¿Son importantes las élites? ¿Cuál es la importancia de las élites para el correcto desenvolvimiento, desarrollo, desempeño de una sociedad democrática? Mosca o Pareto dicen que lo que quiere el populista es sustituir la élite vieja por una élite nueva, que es la suya, ¿no? Pero la élite en política, como en cualquier otra profesión, siempre la va a haber, es una ley de hierro, ¿no? Mosca lo explicaba, cualquier sociedad está gobernada por un grupo de personas que dominan el oficio, en este caso de políticos, que dominan las técnicas y saben intuir muy bien el tiempo y tienen capacidad de organización, capacidad de trabajo, capacidad de trabajo político, y son ellas las que dominan. ¿Qué pasa? Que esas élites a veces se ven confrontadas por élites nuevas emergentes. Y eso es lo que puede pasar, porque ven que la élite vieja llegó, es la tesis del cementerio de las aristocracias de Pareto, ¿no? Las élites viejas desaparecen y élites emergentes, yo lo veo en algunos países latinoamericanos cuando voy por ahí, que las élites viejas, criollas, pues con sus modales y así, pues son sustituidas por élites, pero de sectores emergentes en la sociedad. De los sectores pujantes de la sociedad, que van desplazando a las élites viejas, que pasa todas las élites viejas se defienden llamándoles populistas o renegando un poco de las prácticas que hacen los nuevos. Claro que hay populismos extremos, ¿no? Y a veces se tiene, pero repito, pero la tentación populista está en todas las democracias, y todas las democracias tuvieron una vez en la historia que lidiar con populismos. En España ahora tenemos uno, por ejemplo, que se define como deliberadamente populista y está en el gobierno, ¿no? Pero en los años 30 estaba por ejemplo, Le Rouge, que también usaba un lenguaje muy incendiario contra la gente, y yo creo que es raro el país que no tenga su Pujaz, como en Francia, o su Oswald Mosley, o sea, es raro que no exista ese fenómeno, ¿no? Profesor, siempre está latente ahí. Y profesor, dos preguntas. La primera es, ¿usted cree que igual como Tocqueville, en los liberales va a haber un momento en el cual van a tener que decidir o entre liberalismo y democracia? Porque esta combinación que se unió para enfrentar a los totalitarismos puede llegar a un punto donde la democracia puede terminar absorbiendo al liberalismo. Y la otra es, ¿usted considera el populismo per se malo? A ver, democracia y liberalismo son cosas distintas, ya lo dijo Ortega. El liberalismo responde a cuánto gobierno. Y la democracia es a quién gobierna. A veces pueden estar juntas, que es la combinación que se da en muchos países del mundo, pero pueden ser perfectamente separados. La Unión Europea, por ejemplo, es un régimen liberal, pero no es un régimen democrático. O sea, es un régimen bastante oligárquico. Y a veces puede haber democracias que no son liberales. Por ejemplo, Venezuela es muy democrática, pero no es liberal. Por lo menos lo fue durante mucho tiempo, ¿no? No tiene, lo ideal sería que confluyeran ambas, pero son cosas distintas. A veces funciona parado y a veces junto. Después la segunda pregunta sobre la segunda pregunta que me hizo. La segunda pregunta es, profesor, ¿usted cree que el populismo per se es bueno o malo? O sea, porque ya mucha gente lo toma como per se malo. No, es que no tiene que ser necesariamente malo. Es que, como todo, depende para qué se use. Rothbard, por ejemplo, los libertarios americanos le gusta mucho la idea del populismo, porque destroza a las élites, destroza al establishment. Y muchas veces el establishment es el aparato de poder. Entonces, si quieres debilitar o desgastar el aparato de poder, cierto populismo es necesario. Rothbard llegó a militar, por ejemplo, y escribió un artículo, por ejemplo, que se llama En defensa de los demagogos, no sé si lo conocen, explicando por qué no necesariamente es malo que haya populismo. Ahora, claro, como todo, depende a qué se oriente el populismo. Un populismo orientado pues, a una mayor libertad o a un mayor crecimiento económico, una serie de valores, no tiene por ser necesariamente malo. El populismo no es en sí, es como una idea en general, ¿no?
es la idea en sí, no la forma en que se usa para desmontarlo. De hecho, si el liberalismo, por ejemplo, quisiera ganar, un liberalismo de verdad quisiera ganar, tiene que hacer algo de populismo. Tiene que venderse, ¿no? Como un ataque pues, a las élites viejas o a élites corruptas o cosas por el estilo, y tiene que defender en su discurso algo que a la gente le guste, ¿no? Pues va a haber menos impuestos, hay que venderlo de alguna forma, cualquier idea tiene que ser vendida de una forma, digamos, vendible, y apelando un poco al pueblo, ¿no? Frente a este tipo de cosas. Si no, es difícil que se triunfe en cualquier movimiento. La mera razón... Dentro de ese fin de querer hacer un poco más vendible el tema del liberalismo y utilizando el populismo como una herramienta, también, sí. Pero tenemos que ser muy cautos e inteligentes para evitar ir en contra de nuestros principios, ¿no? Como liberales. Sí. Claro, pero es que el populismo no tiene por qué ser el liberalismo no tiene por qué ser antipopulista. Algún tipo de populismo tiene que hacer. La diferencia es que normalmente no nos gusta el populismo del otro lado, ¿no? Pero el nuestro sí que nos gusta, ¿no? Pero no tiene nada de malo. Y además algo de razón tiene, porque Jacques Camus, en este libro de las democracias, explica, hombre, él critica el populismo, obviamente, pero reconoce que los populistas tienen algo de razón. Buena parte de las decisiones políticas no son tomadas democráticamente y el pueblo no pinta nada. Y lo que va explicando él, por ejemplo, todo lo que es la política económica, política monetaria, el pueblo no pinta nada, la hacen bancos centrales. Buena parte de la política la hacen jueces o lo hacen otro tipo de actores, o todo el fenómeno de las políticas burocráticas, ¿no? que las hacen los altos cargos, los técnicos, los tecnócratas, ¿no? Entonces, digamos, ¿para qué vota el pueblo? El pueblo no pinta nada y entonces el populismo es una forma también de agitar un poco a la élite, ¿no? Decirle, mira, nosotros también pintamos algo, ¿no? Y él lo conoce, es decir, mira, coja cualquier país, el Perú, cualquiera que se lo ocurra, mire quién hace las políticas realmente. Claro. Y qué pinta el pueblo en esas políticas. Y eso lo reconoce él, criticando el populismo extremo también, pero reconoce también que hay cierta alienación en el sentido de la palabra, en el sentido que el pueblo está un poco apartado, nadie se preocupa de él. Por lo menos el populista dice que se preocupa de él. Y entran problemas que están fuera de la corrección política, ¿no? Todos estos, de la inmigración o temas de este estilo, que son temas muy delicados y que son muy complejos, cuidado. Pero claro, que afectan a la población de base en general, ¿no? Claro, y ve que nadie se preocupa de ellos. Entonces, claro, el populismo ahí sirve como reacción incluso para alertar a la élite de que tiene que tomar alguna medida sobre temas que le afectan a la gente de verdad, sea estos cuales sean. El desabastecimiento, pues esto hablamos de la sanidad, alguien tiene que hacer valer esas cosas. Profesor, este ambiente caótico o difícil que están enfrentando los países, las sociedades, con la pandemia, con lo que algunos llaman la crisis de la democracia liberal, hace que, por ejemplo, ahora en Perú surja mucho interés por la postura republicana. Esta postura republicana de Petit, de Skinner, hay mucha gente que dice hay que reformar las instituciones, que el republicanismo, que la idea de libertad del liberalismo ya no es suficiente, que es necesario que sepamos quién nos están oprimiendo, que es necesario cambiar esta dinámica. ¿Qué opinión le merece todo esto? Eso Petit y ¿cómo se llama Biroli y todos los, Pocock, todos los que estudian este tema de las repúblicas, aunque tienen un ideal, por ejemplo, del ciudadano virtuoso, ¿no? Y la política debe ser como una deliberación, ¿no? Y discutir en el ágora pública. Pero claro, el problema del discurso republicano puede ser apto para ciudades pequeñas o pueblos, no vale para estados modernos. Pero después hay un aspecto de ellos que yo discuto, que es la idea de libertad como no dominación, ¿no? Que para ellos la libertad es muy extensa. O sea, lo que es una no dominación para ellos es muy extenso. Incluye cosas que son discutibles, para mí por lo menos. Yo entiendo la libertad como una opresión física, como una cosa. Se puede discutir el tema, ¿no? Y se puede discutir los ámbitos. Pero, por ejemplo, claro, que un patrón fuerza al obrero, eso ya lo veo yo más. Entiendo el debate, entiendo que también tiene su punto de argumentación, pero claro, ahí no hay ninguna fuerza. Si el obrero está ahí, y el patrón es un pacto mutuo, en el que las dos partes ganan en el pacto, ¿no? No acabo de ver yo dominación ahí, arbitraria, sino que es una dominación, si quiere llamarla así, dominación aceptada por las partes. Si yo sí voy a
a trabajar, cuando trabajo en la universidad yo tengo que aceptar unos horarios, salvando las distancias, obviamente, con todos los casos que plantean los republicanos, que muchos de ellos efectivamente son dignos de discusión, ¿no? Pero yo tengo que aceptar unos horarios, unas pautas, unas cosas que me marcan, ¿no? Unos programas, no llego yo allí y hablo de lo que quiero, tengo unos programas que seguir, una cosa por el estilo, estoy siendo dominado por otras personas, pues no lo sé, yo creo que no, estoy aceptándolo, ¿no? Es mi trabajo. Todo trabajo tiene unas normas o unas pautas que seguir, tiene unos horarios, tiene que hacer una serie de cosas. Eso es arbitrario, ¿no? Y los republicanos entran ahí, es lo que les critico yo al Petit. Y Petit, por ejemplo, en su republicanismo habla del republicanismo como una especie de socialismo. No sé si leyeron el libro bien, ¿no? Tiene varios capítulos, no lo tengo aquí delante, es un libro que lo leí varias veces. Entonces, él asimila en ciertos aspectos el republicanismo con el socialismo. Y esa idea del debate, ya que... como si el debate, por ejemplo, como si de liberación fuera igual, ¿no? Doctor, ya que habló que tiene el libro y que lo había leído varias veces, yo tenía guardada esta pregunta para el final, pero ¿sabe qué? Yo tuve el honor de conocerlo a usted el 2017 en la Universidad de Verano de Juan de Mariana, creo que fue la última que fue en Islas Canarias, y ahí le hicimos la pregunta porque existe un rumor por ahí que usted lee un libro al día y que usted nos dijo en esa oportunidad que no era un libro, sino era un libro y medio. Por favor, ¿nos podría decir cuántos libros lee el doctor? Pero no, yo leo mucho, más que si leo esto parece que estoy presumiendo, yo hago mi trabajo. No quiero ni presumir ni no presumir, es mi trabajo. Y leo bastante, así es suficiente. No... Una vez lo dije y parece que sonaba como una extravagancia mía, una cosa así. Simplemente yo hago mi trabajo, yo soy profesional de lo mío y me gustan estas cosas. Y me gusta el republicanismo también, me interesa el tema. Pero no estoy muy de acuerdo con unas teorías republicanas. O sea, no me parece una idea, o sea, es una idea respetable y de alto nivel intelectual, ¿eh? No la estoy diciendo, no la estoy denigrando, simplemente digo que los argumentos que dan pues no me convencen de todo, ¿no? Ese concepto de libertad que tienen ellos, ese concepto de liberación, como si a la hora de liberar fuéramos todos iguales, como si todo el mundo tuviera tiempo para deliberar, ¿no? Claro, hay esta idea también del republicanismo de que sería necesario, si ya que hay una relación de opresión, de que haya un órgano estatal que regule estas relaciones de opresión, porque sería necesario, alguien tendría que regular eso. Entonces, el Estado sería el que tendría que poner esto. Sí, pero el problema es debatir en qué consiste la opresión. Claro, claro. Que eso no es tan claro tampoco, no es un tema tan claro. Pero también cree que en esta idea de retroalimentación entre teorías, hay una postura que tienen los republicanos respecto a la posición de la sociedad frente a la política que debería también ser asumida un poco por el liberalismo en esta idea de no tener estos problemas, para evitar el abuso de los políticos. Yo, sin que se haya definido, la postura de Hannah Arendt se podría considerar también republicana, más que liberal. Esta postura Hannah Arendt es republicana. Su concepto de vida activa y estas cosas así tiene mucho de republicano. Pero claro, el problema es buena una sociedad muy politizada, en que todo se discute a votación. ¿Y cuáles son los límites de esas votaciones? ¿Sobre qué temas podemos votar y cuáles no? Es un debate para mí muy interesante, ¿no? Tenemos derecho a decidir, por ejemplo, sobre la estética de la gente. Cómo tiene que ir vestida o no tiene que ir vestida, o cómo tienen que ser sus relaciones amorosas, afectivas. Tenemos ese derecho, ¿no? Pues son temas que han estado en debate en muchos países del mundo, ¿no? Sobre prohibiciones de estética o de vestimentos, o leyes suntuarias, o formas de vestir, o formas de relacionarse pues, sexualmente o amorosamente, ¿no? Son formas que se debaten en muchos sitios del mundo. Piense, por ejemplo, el debate sobre el velo, que se dio en Francia, por ejemplo, en la República, ¿no? Si hay una postura republicana respecto de si las mujeres tienen derecho a vestir velo o no vestir velo. Es un debate muy, muy profundo, ¿no? Al debate, tenemos derecho a ese tipo de debates. Es el debate. No solo si lo tenemos derecho a discutir sobre la vestimenta de otras personas, ¿no? ¿Sobre qué principio? Y es bueno que estemos discutiendo todo a todas horas. Es bueno que todo sea político o tiene que haber una especie de esfera definida de lo que es privado, ¿no? ¿Quién define eso? Entonces, ahí está la cuestión. Entonces, lo ideal para mí sería que no hubiera discusiones políticas, cada uno más o menos hiciera lo que quisiera dentro de unos derechos de propiedad y que la discusión política se redujera a lo mínimo, no que todos estuvieran en continua discusión.
¿no? Correcto, doctor. Justo estamos ya acercándonos al final de la entrevista. Al inicio de la pandemia, mucha gente comentaba que ya estábamos viviendo el fin del capitalismo y que solamente el Estado nos podía salvar de esta situación de la pandemia. Entonces la pregunta sería, ¿qué hace el capitalismo ahorro y qué va a hacer, qué puede hacer el capitalismo ahorro y trabajo duro para que nosotros podamos superar esta situación tan incómoda? Hombre, primero, tener medios, porque si no hay producción, si no hay riqueza, si no hay capital, malamente podemos financiar un hospital, malamente podemos fletar aviones con mascarillas, ¿no? Eso es lo primero que podemos hacer. Primero, para tener una sanidad decente y unos mecanismos decentes, sea público o privado, ahí ya entramos en otro debate. Hay que tener los medios para poder pagarlas, ¿no? Y yo creo que una sociedad rica es una sociedad normalmente que es una sociedad orientada que tiene sistemas económicos capitalistas, porque esa riqueza es la que permite después financiar pues, una sanidad pública o privada, pero una sanidad. Si no hay riqueza, no hay sanidad. Y se ven los países pobres que no están capitalizados, que no tienen medios, ni siquiera para atender los más mínimos recursos. Eso lo que puede hacer. Ahora, discutir qué soluciones habría en caso de no existencia de Estados sería muy interesante. A mí me interesa mucho explicar o pensar cómo podría haber sido en caso de que no hubiera Estado, por lo menos de forma teórica, de forma hipotética, ¿no? Porque ahora tenemos una situación más o menos en que los Estados regimentan las conductas y establecen las soluciones a las pandemias. ¿Cómo podría haber sido? Es una hipótesis teórica, ¿no? Pero ¿cómo podría haber sido? Porque eso nos obliga a pensar y a ver, y de ahí se pueden sacar lecciones. Por ejemplo, la prevención. La idea de prevención, que no se olviden. Estamos pensando que el Estado proteja todo, que se haga cargo de todo, que nosotros abandonamos nuestra esfera de privacidad, de protección. Con lo fácil que sería que todo el mundo tuviera unas cuantas máscaras en su casa, ¿no? Con lo baratas, cuando eran baratas, ¿no? Que valían unos céntimos, ¿no? Nadie las tenía, porque nadie nos enseñó, ni nos preocupamos por debatir qué podría pasar en otras cosas de ese estilo. Tenemos medicamentos mínimos, doctor, nada de ese estilo. Diga. Y yo tengo una última pregunta y luego va a preguntarle Wilfredo acerca de las monarquías, que es un tema que también está ahí dando vueltas. Yo tengo un pequeño tema, una pequeña pregunta. El día de ayer se conmemoraron un aniversario más de Jorge Luis Borges y él se declaraba un anarquista spenceriano. Sí. ¿Qué significa este término de ser un anarquista spenceriano? Si nos podría ampliar ese concepto, por favor. No sé si leyeron a Spencer, El individuo contra el Estado. Spencer Borges tuvo una formación británica y supongo que leería a Herbert Spencer, que era un sociólogo del siglo, un economista, un científico social del siglo XIX, aunque era ingeniero de formación, que escribió varios libros sobre el tema, la estática social, por ejemplo, escribió un libro muy famoso que se llama El individuo contra el Estado. Y ahí se plantea pues, una sociedad en que el Estado casi prácticamente no tiene incidencia en la vida cotidiana. Borges en ese aspecto era bastante parecido a lo que somos nosotros. Lo que pasa es que Borges no lo desarrolló, no tenía formación, pues, que yo sepa, económica o teórica para desarrollar estas cosas, pero intuitivamente defendía estas cosas. Era una especie de anarquista conservador, sí, también. Profesor, disculpe, y ya para acabar, y entendiendo un poco que la política siempre se mueve en la contingencia, no podemos evitar comentar el tema de lo que está pasando en España con el rey Juan Carlos y la monarquía, y sobre todo esta idea de Estado-nación, sobre todo en España, donde hay tantas naciones, las vascas, las catalanas, todas ellas. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué se debe hacer con las monarquías? ¿Qué hay que hacer con el tema del rey Juan Carlos relacionado a todo esto? La monarquía moderna, que se da en muchos países de Europa, y en el Japón, y en algún país más y en unas zonas árabes y en Tailandia, se dan casi la mayor. Es una forma de separar la figura del Estado de la política, o la cabeza del Estado de la lucha política. Se entiende que la cabeza del Estado sea como un ente simbólico, perteneciente a una especie de familia que viene de tradición, entre la familia de la que descienden los reyes que crearon los respectivos estados de sus países, y que esa familia pues no esté metida en política. O sea, que el líder del Estado, simbólico, que representa la unidad del Estado, pues que no sea ni de derechas ni de izquierdas, ni de una forma ni de otra. Básicamente eso, apartarlo de la política. Y además es una especie de figura simbólica, representativa, que sirve también cuando va al extranjero, que no sea visto como una figura de partido, sino que sea porque representa a los españoles. Entonces ahí le hace mucha fiesta, siempre es una persona más o menos que es bien recibida en todas partes porque no es de ningún bando. Frente al líder político republicano, digamos, que es un líder de partido y que tiene la tendencia pues, a
a intervenir en la vida política y que tienen una serie de cosas, ¿no? Normalmente son muy estables. Si se fija, los regímenes monárquicos son bastante, son bastante estables a gran escala. Si uno compara, por ejemplo, en el mundo árabe, las que son monarquías, las que son repúblicas, y vemos que el nivel de estabilidad es muy, muy distinto. Esa es la idea. ¿Qué pasa? Que el rey hereda pues, una especie de privilegio y es una cosa así. Entonces, debe ser ejemplar también, debe tener cierta ejemplaridad, ¿no? Pues en su comportamiento, en sus modales, en su forma de ser, no inmiscuirse en la política, no opinar de las cosas. Y el rey Juan Carlos, pues tiene ciertos escándalos de evasión fiscal, es lo que están por probar, ¿no? Pero tiene una especie de escándalo, y eso, claro, no es solo que sea un político más, que arruina la ejemplaridad de la institución. Entonces, claro, los republicanos quieren aprovechar esto pues para destruir no solo al rey Juan Carlos, sino la institución de la monarquía, que yo creo que es una institución bastante bien pensada dentro de lo que es la política convencional. Yo no la veo necesariamente mal. Pero también sería un triunfo de los separatistas, ¿no cree? El tema de sacar al rey sería un triunfo de los separatistas dentro de España, o sea, de que se cambie y que se entre en una república completamente. No necesariamente. Los separatistas catalanes, sobre todo, están enfadados con el rey, porque el rey se metió en política, y es un error que yo creo que no se debe cometer. El rey, cuando fue el intento de secesión de Cataluña hace 3 años, el rey se posicionó. Entonces es que los separatistas se la tienen como jurada. Pero yo creo que fue un error. En su momento, cada vez se metían eso. Usted fíjese en la reina de Inglaterra, que es una reina pues como más experimentada. Escocia tuvo un referéndum de secesión, ¿no? ¿Abrió la boca? No. Se lleva bien, y de hecho todos la quieren, escoceses y británicos, no se mete, y es un rey, no se mete, porque el rey, la tentación que tiene a veces es de querer meterse, o querer defender algo, no tienen que hacer nada, tienen que dedicarse a representar, a hacer lo que les digan y punto, ¿no? Y la reina tampoco se posicionó sobre el Brexit, a pesar de que era partidaria del Brexit, lógicamente, ¿no? Pues tampoco abrió la boca. Ahí está el punto. El rey, en cambio, el rey sobre todo actual se metió y la anterior, claro, pero si te metes, te ganas enemigos también. Ganas apoyos en unos sectores, pero ganas enemigos en los otros. No olvidemos que los separatistas tienen la mayor parte de los diputados en el Parlamento catalán, ¿no? Eso es una fuerza electoral potente, muy potente. Entonces, claro, no te puedes enajenar el apoyo de buena parte de la población en los territorios, que fue lo que pasó. Porque yo creo que por falta de sentido, alguien le explicó que tenía que intervenir. Yo creo que es un error muy grande. El rey no tiene que meterse ni a favor ni en contra, estar callado y punto. Y así todos lo respetan. El problema es cuando se mete, cuando toma partido en política. Perfecto, profesor, muchas gracias. Muy clarificador la visión, sobre todo desde alguien que vive en una monarquía, por así decirlo, en una monarquía, que para nosotros es una figura, siempre la recordamos y pensamos en herencias coloniales y nos sale el lado de descolonización. Técnicamente no es una monarquía, es una república coronada. Una república coronada. Simplemente porque en todos los aspectos no se diferencia de un país del entorno. O sea, España y Francia son muy parecidos en la forma de ser y de política y cosas por el estilo. Simplemente allí el presidente de la República es electo y aquí no. ¿No? Pero no hay tanta diferencia. Simplemente que el jefe del Estado, la figura simbólica del jefe del Estado, digamos que es hereditaria. Pero no es un rey de verdad, es un rey que de hecho deriva su legitimidad de una constitución, a diferencia del rey antiguo, que era rey porque era rey él, no porque le pusieron un papel. Claro. Es una figura muy pero desde luego es muy estable y normalmente las etapas así de prosperidad de España son etapas, sobre todo las recientes, son etapas de monarquía. Las repúblicas en España normalmente no acabó bien ninguna. No sé por qué, pero no acabó bien ninguna. Doctor, muchísimas gracias por todas sus respuestas, muchísimas gracias por su tiempo. Hemos llegado al final de la entrevista, tampoco queremos abusar de su cordialidad y de su generosidad. No sé, quizás tenga un mensaje que darnos a los jóvenes peruanos que creemos en la libertad y que nos sentimos involucrados en lo que algunos llaman batalla de las ideas u otros llaman mercado de las ideas. Pues estudien mucho, que están en la edad, después sean buenos profesionales en lo suyo, pero estudien. Las ideas no se defienden solas, hay que saber argumentarlas y defenderlas.
Y el futuro está en sus manos. Yo ya voy viejo. Ahora queda en sus manos el futuro de estas ideas. Por tanto, tienen que conocerlas bien, saberlas defender y argumentar. Y cuidado, ser siempre críticos. Si no les convencen, cambien, ¿eh? Esto no es una secta. Si ve que las ideas contrarias son mejores, acéptenlas. No se queden con ellas solo porque sean así. A mí nunca me gustaron las sectas. Y no debe ser una secta esto, sino una cosa pues que simplemente aprenden y discuten, y etc. Y vean las posturas del contrario y argumenten con sus compadres de clase y así, con sus amigos, a ver qué ideas tienen. Anotras, no siempre dicen estupideces. Y hay que saber responderles. Sí. ¿Vale? Pero trabajen, estudien y respeten. ¿Vale? Pues hasta la próxima, si Dios quiere. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Espero que le vaya muy gracias, bien. Gracias a ustedes, mucho, caballeros. Fue un honor hablarles. Genial. Hasta luego. El honor ha sido nuestro. Wilfredo, gracias. Muchísimas gracias a ti también por tu tiempo, por las gestiones. Gracias. Chao. Cuídese, doctor. Permiso. Gracias.